Bienvenidos a la quinta cápsula de Radio Comunitaria LGBT Mundo Diverso. En esta ocasión hablaremos del lenguaje radiofónico. Al contrario que la televisión, la radio no nos muestra las imágenes de los hechos, sino que nos las sugiere, para conseguir que nuestra mente represente lo que está pasando de forma más realista posible. La radio necesita 4 elementos: la palabra, los ruidos, ya sean en forma de efectos sonoros o como ambiente, la música y el silencio. La palabra o la voz de alguien que nos cuenta algo es ya suficiente para encender nuestra imaginación, pero para que surja el efecto deseado de incitar a la escucha hay que respetar algunas reglas o técnicas. De otro modo, puede que el oyente se aburra o simplemente se distraiga con otra cosa. 1. Escribir de una forma clara y concisa. Usar frases simples con una estructura básica, sujeto, verbo, predicado. Huir de las oraciones subordinadas y convertirlas en 2 simples. 2. Vocalizar. Las primeras veces que nos pongamos ante un micrófono, siempre nos va a dar vergüenza, pero debemos intentar no correr ni tragarnos las sílabas. Todo lo contrario, hay que pronunciarlas claramente, ya que el oyente no dispone de nuestros gestos ni de nuestras manos para ayudarse a entender el mensaje. Un buen ejercicio es leer un texto mordiendo un lápiz, lo que dificulta la movilidad de la lengua, y luego repetir la lectura, esta vez sin obstáculo. La danza del fuego representa la lucha entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal. 3. Entonar. Hay que respetar cada signo de puntuación. Los puntos y las comas nos ayudarán a respirar y también a resolver las frases de forma adecuada. Muchas veces, incluso en medios nacionales, oiremos a locutores que resuelven cada 2 o 3 frases, bajando o subiendo el tono. Es lo que se denomina cantinelas. Las podemos evitar intentando leer un texto como si fuéramos extranjeros, franceses, británicos, y luego leyendo sin ningún acento. No correr ni dormirse. El ritmo. No hay más que oír a los locutores de deportes, cómo van de rápidos. Pero lo cierto es que ni hay que ir tan rápido que no se nos entienda, ni languidecer hasta aburrir. ¡5! Mantener una actitud positiva o neutral. A veces incluso en las radios nacionales llegamos a oír a gente con cierta solemnidad. Diríamos que están dando misa y hay oyentes que no la van a soportar. Por el contrario, una actitud demasiado familiar resultará también poco efectiva. Se puede usar estos 2 extremos como un ejercicio sobre un mismo texto, para finalmente volver a leerlo de una manera neutral. Improvisación. Generalmente no improvisar. Y si se hace, siempre se debe dominar el tema de que se está hablando, de manera que lo manejemos con seguridad. La música. Una música adecuada va a ayudarnos a captar la atención del oyente y a anclarlo al mensaje que le queremos contar. Pero además, nos puede ayudar a organizar lo que queremos decir o proponerle un ambiente sugerente que le ayude a imaginar una situación. La música de fondo o al inicio de un mensaje va a atraer la atención de la audiencia. Ese es el caso de los titulares al inicio de un informativo. Esa misma música puede servirnos como elemento separador. Una producción realizada para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene. También la música nos ayuda a situar a los personajes en un contexto. En una ópera, en un carnaval, en un salón de clases. Podemos sugerirle al oyente un clima emocional, una música suave para un momento romántico o una canción alegre para una propuesta de fin de semana. Este mensaje es para ti. La noche quedó atrás. Un nuevo día se asoma en tu horizonte de ventura. La música puede ofrecer un momento para que la audiencia reflexione.
Se ponen segundos de música para que el oyente responda mentalmente a una pregunta. El ruido. Al igual que ocurre con la música, el ruido ambiente puede trasladarnos hasta una playa paradisíaca o un desierto desolado. Lo mismo podemos conseguir con algunos efectos sonoros, aunque estos, en algunos casos, nos ayudarán a describir las acciones que realizan los personajes. El ruido tiene 3 funciones. 1. Función ambiental. En este caso, el ruido nos ayuda a situar a los personajes en la escena. 2. Función expresiva. Se trata de crear una sensación con la utilización de ambientes y efectos. Por ejemplo, un constante ruido de charla de fondo con sonidos de computadoras, de teléfonos sonando, creará una sensación de estrés que nos ayudará a sentir la sensación de angustia que vive el personaje. 3. Función narrativa. En este caso, los efectos sonoros que utilizamos cobran vida por sí mismos, para mostrarnos el paso del tiempo o acciones que están realizando los personajes. Por ejemplo, Juan terminó su jornada laboral. Seguidamente podemos poner efectos de pasos bajando las escaleras, de una puerta de un edificio que se abre y se cierra, más pasos, puerta de un coche que se abre y se cierra, un suspiro y una llave que arranca el coche, es decir, el sonido de un motor. Con todo ello, nos ahorramos el tener que contar cómo sale de la oficina y toma su carro para llegar a su casa. El silencio. Los silencios en el mensaje radiofónico, siempre que no sean errores de emisión, son tan importantes como la palabra, el ruido o la música. El silencio puede ayudarnos a crear suspenso o tensión, por ejemplo, en una producción dramática en la que se espera que el protagonista encuentre a un criminal tras abrir la puerta de un apartamento. O puede ser un tiempo que le ofrezcamos al oyente para reflexionar. También puede simplemente ser una pausa, como un punto en un texto. Cuando hablamos de planos sonoros, lo que intentamos es representar la intensidad con la que nos llega a nosotros un sonido y la distancia a la que está la fuente de ese sonido. Cada cosa que podemos apreciar más cercana o que la oímos con mayor intensidad nos marca un plano sonoro. Primerísimo primer plano. No tiene una excesiva intensidad, pero la cercanía de la fuente hace que nos llegue el mensaje de forma muy clara. Tenemos este tipo de plano cuando susurramos al oído de alguien. En la radio se consigue hablando de forma susurrada muy cerca del micrófono. Primer plano. Equivale al sonido de algo cercano a nosotros. Una persona con la que mantenemos una conversación, un golpe en la mesa. La fuente sonora está muy cerca y el sonido nos llega con bastante intensidad. El mensaje resulta muy claro, se consigue hablando directamente al micrófono, con unos 4 o 5 dedos de distancia. Segundo plano o plano medio. Aquí el sonido ya no nos llega todo lo nítido que podríamos obtenerlo, bien porque la fuente se encuentra un poco lejana a nosotros o porque el sonido nos llega con una ligera pérdida de intensidad. En radio se consigue combinando 2 técnicas, alejando la fuente entre 40 centímetros y 1 metro y bajando ligeramente el canal de la mesa de mezcla. A la hora de hacer la emisión, se pueden usar las 2 técnicas. Tercer plano o plano general. En este caso,
el emisor está bastante más alejado de nosotros y el sonido llega con una notable pérdida de intensidad. En radio lo podemos representar con una combinación de técnicas similares a la anterior. En este caso alejaremos la fuente del micrófono más allá de 1,5 metros y se consigue un efecto similar si hablamos de espaldas al micrófono y bajaremos el canal en la mesa de mezclas un poco más. Plano de fondo. El plano de fondo lo ocupan aquellos sonidos más débiles que llegan a nuestros oídos. Generalmente en un paisaje de radio no vamos a escuchar más de 3 planos a la vez y al más débil lo llamaremos plano de fondo. En radio se consigue básicamente bajando el canal de ese sonido hasta conseguir que sea un sonido apreciable, pero sin ningún protagonismo. Generalmente, y como se trata de sonidos que van a ir muy bajitos en la mezcla, conviene grabarlos en un primer plano o como muchos en un plano medio cercano. Primerísimo plano. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Jugando con mi casa de muñecas. Primer plano. ¿A dónde te fuiste, Briani? A mi escuela a trabajar. Segundo plano o plano medio. Briani, ven a comer. Ya voy, me estoy lavando las manos. Tercer plano o plano general. Briani, ¿por qué no haces pronto los deberes? Porque estoy arreglando mi cuarto. Plano fondo. ¿Tú qué haces en Navidad, Briani? Decoro el árbol de Navidad. ¿Qué es para ti la Navidad? Los caramelos y Papá Noel y el muñeco de nieve. Eso fue todo por la cápsula de hoy. Estén muy atentos a la descripción de su actividad para que la puedan entregar a tiempo. Gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Descripción de la actividad. En esta actividad tendrás que realizar un ejercicio grabado con tu celular de una lectura del párrafo de una novela que te guste y practicar la voz. En el cuerpo del correo tendrás que describir los elementos que introducirías de música, ruido y silencio, señalando el minuto o segundo de entrada y de salida. Además, debes de identificar los planos sonoros en la siguiente grabación y anotar los elementos que están en cada plano en el correo para compartir. En Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso, terror y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. ¡Wow! ¿Cómo están? Para compartir tu actividad, deberás enviar un correo adjuntando tu archivo de audio. La fecha de entrega es el lunes 17 de agosto del 2020.